Buenos días, soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación voy a explicar cómo se arranca un motor de 12 terminales y cómo se identifican los terminales, que es algo bien complicado. Primero, en este caso tengo un arranque, que es el arranque de la estrella extendida o estrella larga, en la cual las bobinas están conectadas en serie. Es decir, tenemos esta conexión. Ya, ahora voy a proceder a arrancarlo. Ya, entonces como vieron, trabaja perfectamente. Les voy a explicar cómo se hace la identificación. Para lograr hacer la identificación, primero ponemos el multímetro en continuidad y obviamente vamos a identificar cada uno de los devanados. Aquí tenemos uno, que lo he llamado F, y así sucesivamente para encontrar los 6. El A, el B, el C, el D, el E y el F. Luego se procede a hacer lo siguiente, escuchen bien. Cojo una bobina, en este caso la bobina A, y le conecto la lámpara serie. ¿Sí? Lo que estaría haciendo es alimentando la bobina. En pocas palabras, cojo la bobina A, que podría ser esta, la bobina que yo tengo puesta como A, le conecto la lámpara. Aquí la lámpara está conectada, ¿verdad? Al tomacorriente. Y en las otras bobinas, en las demás bobinas, las otras 5, se va a inducir un voltaje en corriente alterna. Yo debo medir ese voltaje. Por ejemplo, ahorita estoy midiendo el voltaje en la bobina E y me da 1.3 en alterna. ¿Ya? Hago lo mismo para todas las bobinas. La A con B, A con C, A con D, A con E, y voy haciendo una tabla. Luego le mando la lámpara serie a la bobina B y mido B con A, B con C, B con D y así sucesivamente todas las combinaciones, hasta la F. Conecto la lámpara serie a la bobina F y mido el voltaje que se genera en A, en B, en C, en D y en E. Resalto los voltajes más altos, ¿sí? Y veo con qué pares se forman esos voltajes más altos. Se forma con A con E, B con C, C con B, D con C, se forma E con A, se forma F con A. Luego veo cuáles se repiten. Aquí se repite la A, acá también la A, la A. Entonces, si la A está en 3 partes, significa que ahí tengo una secuencia que podría ser AEF, ¿sí? AE, AE, EA, FA. Y también se repite la C, 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 que puede ser BC, CB, DC. Entonces tengo otra secuencia, BCD. Significa que las bobinas AEF forman una estrella y que el BCD forman otra estrella. Eso es lo que significa, que cada una de estas forma una estrella. Luego debo de poder encontrar el principio y fin de cada una de estas estrellas. Por ejemplo, tomo por ejemplo esta de aquí, BCD. Tomo estas bobinas, la BCD, y las conecto así. Una aquí, otra acá. Las conecto a la lámpara serie, y mido el voltaje en la otra bobina. Por ejemplo, podría conectar A con E y medir en F, ¿sí? Para poder encontrar principio y fin, así como lo he mostrado en el video de identificación de terminales en un motor de 6 terminales. De esa manera podría saber o tomar como referencia cómo armar esta estrella entre las 3 bobinas, ¿sí? Y ahí ya le empezaría a poner números. Los números que tengo que colocarles arbitrariamente sería 10, 11, 12, y haciendo las pruebas aditivas sustractivas defino los de acá, ¿no? El 7, 8 y el 9. El punto es que yo desarrollo una primera estrella con el método que ya había mostrado de identificación de terminales de un motor de 6 terminales. Luego de eso, tengo que definir las otras bobinas. ¿Cómo? Yo debo llegar a este esquema, que es la conexión de la estrella extendida o estrella larga. Entonces, ¿qué es lo que hago para identificar cuál de las 3 bobinas sobrantes que forman mi otra estrella corresponde a este y al de acá?
Cojo una bobina cualquiera de las que me sobran, de la segunda estrella que no la he identificado, y la conecto a la lámpara serie. Y empiezo a medir los voltajes de la primera estrella que tomo como referencia, entre 7,8, 8,9 y 9,7. En este caso los he medido, se miden y salen estos valores. Los dos voltajes más grandes, que en este caso son 1.4 y 1.5, se generan en el 7,8 y en el 7,9. Entonces, el número que se repite, que es el 7, me da indicios de que la bobina que estoy alimentando tiene relación o está más próxima de esta de aquí, de la que tiene el número 7. Y entonces yo coloco en mi dibujo, por ejemplo, la bobina tanto. Podría ser en el caso de este motor que estaba desarrollando, fue la bobina E. Luego hago lo siguiente, pero para otra bobina cualquiera. Otra bobina cualquiera de las que me faltan, le aplico en la lámpara serie y le mido los voltajes. Y por ejemplo, otra tendría que marcarme, por ejemplo, alimentando la C, debería repetir el número 9. Y alimentando la otra bobina, se debería repetir el número 8. Resolviendo para este motor, obtuve que tomando las bobinas B, D y C como mi estrella de referencia, se obtuvo que la bobina E se encontraba más próxima al número 7, la A más próxima al número 9 y la F más próxima a la bobina del número 8. Ahora lo siguiente que faltaría es cómo identificar cuál es 1,7, cuál es 3,9 y cuál es 5,2. Se efectúa el mismo proceso a través de la lámpara serie con la configuración aditiva sustractiva. ¿Cómo? De esta manera. Digamos que yo no sé cuáles son el principio y el fin de la bobina A. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Conecto la lámpara serie entre 7 y 9 de la estrella que tomé como referencia y mido voltaje entre 9 y el extremo de la bobina A. Si el mido voltaje, luego intercambio los extremos de la bobina A y mido voltaje. En la configuración que me dé más voltaje está en configuración aditiva. Y si está en configuración aditiva, en la configuración en que me dé más voltaje, este extremo correspondería ¿a quién? Correspondería al 1. Hago lo mismo para la siguiente bobina, para identificar sus extremos, y en la configuración aditiva, en la que me genere más voltaje, correspondería a qué número es el de acá. Correspondería al 3. Y lo mismo con la de acá, correspondería al 2. Adicional a lo anterior, como ya les había dicho, se pueden obtener 3 bobinas para una estrella y otras 3 bobinas para otra estrella. Y tomo una estrella como referencia, ¿no? Para poder definir las conexiones de las otras. Es importante, luego al final, para comprobar, hacer la prueba de la lámpara serie a cada estrella de forma independiente, para verificar que tengamos principio y fin y principio y fin de forma correcta.